Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, amigos de Comunicando con Almas? ¿Cómo les ha ido? Hoy es viernes de sueños. Sandra Valencia, primerita en conectarse. Bienvenida. Sandra se ganó un premio por juiciosa. Ayer me acompañaron varias personas de acá en una entrevista que tuve con Cintia Felicidad. Aleja Machado, hola. Sí, me hice retoque, me iluminé. Iluminada artificial, pero alguna cosa se está haciendo para la iluminación, hombre. Bueno, hoy es noche de sueños y vamos a hablar de símbolos. Continuamos con la segunda parte de la simbología en los sueños de las serpientes. Y voy a invitar a mi amigo, también compañero de vida, mejor dicho, nos conocemos hace muchos, muchos años, a Daniel Salvatierra. Aquí esperando a Daniel, le damos la bienvenida. Dani, buenas noches. Doctora Vianey, ¿cómo le va? Pues muy bien, muy contenta de que hoy sea viernes de sueños. Sí, qué rico que hoy nos toca sueñitos. Hace rato que no cuentan sueños. Por aquí está Laura Londoño. ¿Cómo estás, Laura? También psicóloga clínica y ha estado por acá también en nuestro canal, dándonos su conocimiento. Ay, gracias, Sandra, gracias, que me están echando piropos por mi nuevo color de cabello. Con los rayitos que quedaron como moraditos. Moraditos como azulitos. Sí. Ah, Sí, qué bien, qué bonito. es pura Excelente. iluminación, iluminación. Eso está muy bien, la iluminación llega por ahí. El pelo son las ideas. Bueno, usted está muy iluminado, mijo. Pues yo no sé si iluminado o de colorado, en todo caso muy blanco. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, empieza a entrar nuestra delegación de Chile. Tere Salvatierra está por acá, Teruca Salvatierra. Excelente, qué bueno, qué rico que están llegando. Muy Janet rico. la gorda. Qué bueno. Dani, ayer estuve en una entrevista con Cintia Felicidad, Cintia Coach. Ella es autora de varios libros, es una mujer que trabaja la genealogía, es consteladora familiar y es asesora de empresarios y emprendedores. Y hablamos sobre la misión de vida a partir de la fecha de nacimiento. Y fue muy, Ah, bien, muy bueno, excelente, sí, fue delicioso. Por aquí entró excelente. la tiza de Jung. Oye, contame, tiza de Jung. Vos sos calígrafo. Por ahí vi una publicación muy bonita. Aquí está Teddy de, de Chile también. Y Astrid Cano me va a regañar, Astrid, porque me pinté los labios muy oscuros. Que tengo asesora de imagen, para que veas. Está muy bien. Es que la tiza de Jung creo que es un amigo, un compañero Edgar, de hace mucho tiempo. Ay, parece que es calígrafo, además. No, el hombre es muy juicioso, es súper juicioso con los sueños porque los hace pues en letra gótica, no, mejor dicho, eso es como Jung. Es que cuando uno ve los libros que escribe Jung, por ejemplo, el El libro libro rojo de Jung, que uno ve, es muy curioso porque él trazaba las lineecitas para hacer como las páginas, rojo. trazaba las líneas, uno las ve como el trazo del lápiz Sí. y hacía pues las letras góticas. Entonces imagine cuánto se demoraba para escribir. Qué belleza. Entonces eso lo dice, mire las que yo hago. Esa es mi, Ay, qué belleza. esa es mi desestrés. Qué tan bonito, está muy bonito. Eso es un mandala. Sí, me gustan mucho los mandalas y dibujar mandalas trae tranquilidad y centro. Cuando uno los dibuja de afuera hacia adentro, busca centro y de adentro hacia afuera, expansión.
Entonces se puede hacer de esa forma, mira acá otro. Qué belleza, súper bien. Esas, ¿Pero esos esas son hechos por ti o cómo dibujados, los dibujados por dibujas? de cero, claro. Uso compás, Ah, claro. uso compás pues para que quede bien redondito. Sin embargo, he hecho muchas sin compás, pues sí, pues he hecho. Uy, tremendo. Esto lo vi yo en mi viaje de Yajé. Esto es sin compás, pues esto es Wow. como a mano, pues. Uy, excelente. Sí, vea, Uy, doctora, qué belleza. Están muy bonitos. bonito, ¿cierto? Uh, Bueno, yo creo que estamos dentro de aquí poquito en puede hacer exposición de mandalas. sería una maravilla. Quiero pintar un mandala en una pared. Eso sí quiero. Uy, súper bonito sería. Ay, gracias. Me felicita la tiza de Jung por, por los mandalas. Bueno, pero ¿cómo es tu nombre? Edgar, sí es Edgar. Yo creo que la tiza de Yunes es Edgar. Pues hace rato tenemos como la intriga, pero yo creo que es Edgar. Bueno, como Súper aquí estamos bonito. en una comunidad y hay personas que tienen nombres tan extraños en usuarios de Instagram, pues los invito a que se presenten y den su nombre, porque igual aquí nos vamos a seguir viendo. Yo ayer me sentí muy feliz de ver que me acompañaron en el otro live en el que estaba y eso pues quería saludar a todos. Qué rico, qué rico. Muy bien Daniela, que sí es Edgar. Ah, bueno, Edgar. Sí, por los comentarios, yo dije, esto yo Edgar, creo que es es Edgar. Edgar. Sí, claro, por Bueno, supuesto. muy bien, Bueno, Daniel. Entonces, del símbolo, por venimos hablando de los símbolos y en este caso estamos hablando pues como de la culebra. Hablamos acerca de, perdón, de las serpientes. Entonces, serpiente y culebra, ¿son sinónimos o no son sinónimos? Contanos eso. bueno, en primer lugar, pues como que las serpientes es el grupo más grande, ¿cierto? Entonces las serpientes es el grupo más grande y las culebras es un grupo reducido. Entonces, eh, sin embargo, pues, o sea, todas las culebras son serpientes, ¿cierto? Porque es el grupo más grande, las serpientes. Pero no todas las serpientes son culebras. Entonces, pues, hay una pequeña diferencia ahí frente, digamos que también al asunto de que sean, que piquen, pues, perdón, que tengan dientes, ¿cierto? Y que en los dientes tengan veneno. También están diferencias frente a los colores. Mm. Hay bastantes diferencias, pues, en varios grupos de ellos. Hay algunas que son, por ejemplo, de agua, hay otras que son, pues, como De de árboles, pantanos, son de de tierra. árboles, Hay ¿cierto? marinas, Entonces, hay marinas, hay muchos tipos de, hay de culebra serpientes. de banco. Si uno sueña con una culebra de un banco, aplica. Como culebra, Nosotros, aplica como deuda. nosotros normalmente, pues, las llamamos culebras, pues, ¿cierto? Cuando hablamos aquí, hablamos es como de culebras. Cuando Y hablamos de las las deudas duras por pagar con los bancos, pues hablamos de culebras para los amigos que son de otro lado, de otro territorio diferente a Colombia. Claro, pues, y de hecho, pues, mucho en los sueños pueden venir en el asunto, pues, digamos que de cosas que se deben no ser necesariamente por pagar, sino por hacer, por realizar, pues, como unas deudas, digamos que energéticas, ¿cierto? Entonces, Claro. pueden venir como de esos dos tipos, no solamente, pues, deuda en dinero, ¿cierto? Sino que deuda energética también, ¿cierto? Claro. Bueno, habíamos hablado un poquito acerca de, Sí, adelante, doctora. esa es la palabra. Caro del 7 dice, ¿me pueden recomendar algún libro, por favor? Mm, ¿De psicología o de qué? bueno, pues nosotros digamos que en los libros que yo normalmente referencio pues para el trabajo con los sueños,
básicamente están pues los libros de símbolos, ¿cierto? La interpretación de del diccionario de símbolos, que son, por ejemplo, el de Chavalier y el de Jean-Pierre Chevalier y Juan Eduardo Cirlot, que son pues como los dos grandes pues que han escrito sobre diccionarios de símbolos. Ujú. También pues digamos que uno de los libros que recomendamos mucho pues para empezar la lectura con los sueños sería el libro del hombre y sus símbolos, ¿cierto? De Jung, que es muy interesante, pues, y es un libro básico porque da pues, muchas nociones que abordamos nosotros cuando hablamos de los sueños, pues porque los sueños, eh, hay que tener claridad que los sueños no solamente interpretar símbolos, sino que los sueños es más allá de eso, porque en los símbolos, digamos que detrás de un sueño, lo que hay es un mensaje. Entonces el mensaje uno tiene que más o menos tener claridad sobre qué puede estar hablando ese mensaje. Sí. Entonces, por decir algo, un mensaje, por ejemplo, que esté hablando sobre la culebra, podría estar hablando pues de muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, como los había hablado la vez pasada sobre un sueño de una mujer que soñaba que estaba en un segundo piso, que tenía una cartera, que se le cae esa cartera a un primer piso, que lo tiene que buscar en unas cuevas y que allí habían unas culebras. Entonces uno tiene que ir como tejiendo acerca de los símbolos como una historia, porque es que los sueños son como una historia, como un cuento, ¿cierto? Como un cuento de hadas, porque pues como son símbolos, entonces nosotros tenemos que ver el simbolismo del cuento que nos están contando, ¿cierto? Entonces, claro, hay que entender que, por ejemplo, si está habiendo una transición de un segundo piso a un primer piso, eso podría estar hablando de una situación del cuerpo. ¿Qué pasa de la cabeza al cuerpo? Exacto, está pasando de la cabeza al cuerpo. Entonces, ¿dónde dice por ejemplo, en el diccionario de símbolo, que bajó de un segundo piso a un primer piso? Pues eso no sale. No sale, pues, de bajar del segundo piso al primer piso. Eso si tú lo buscas en un diccionario de símbolos, eso no lo vas a encontrar, ¿cierto? Pero es el simbolismo, por eso les digo que no solamente es interpretar símbolos, sino entender la historia que se está contando en el mensaje, ¿cierto? Y de cómo esa transición es, digamos, que la transición que está haciendo ella, o el mensaje que le está diciendo el sueño, podría ser, vea, una transición que hizo ella en el pasado, una transición, por ejemplo, de la cabeza al cuerpo, ¿cierto? O abajo, pues del segundo piso al primer piso. Entonces, el asunto es, ¿eso fue en el pasado? ¿Es en el presente? ¿O es en el futuro? Entonces uno dice, pues, ¿cuál es el asunto con respecto a la situación, ¿cierto? Entonces, como ella estaba con una amiga, entonces la pregunta que le hacía era si ese sitio era conocido, ¿cierto? Entonces, claro, cuando hay un sitio conocido, uno puede fijar una época de la vida. Ah, sí, ese sitio lo conozco yo. ¿Y por dónde queda? Sí. Y ese sitio lo frecuenté, sí, yo lo frecuentaba. ¿En qué tiempo lo frecuentabas? Y Cuando ahí, tenías 15, 18, eso dice ya algo del aspecto que quiere contar el inconsciente, de en qué edad claro, estamos. claro, entonces esta amiga que tenía fue una amiga de un tiempo, ¿cierto? Entonces esa relevancia de esa amiga nos puede dar, digamos que un marco de referencia frente al tiempo. A veces incluso, porque es que en un sueño nunca te dicen,
¿te acordás el 12 de noviembre del 1932? Nunca un sueño va a decir eso. Pues Ay, es ¿cómo muy... no? A mí me dijo pues de ¿cómo es? 1940. ¿Quién? Sueño que tuve que te conté que hablaba de una fecha. Sí, de 1400, No, 1420. eso, 1420. El Mm. asunto es, sí, pues, quién sabe pues, porque para uno acordarse de que estaba haciendo uno en 1420 es Ah, como no, difícil, ¿sí? todavía no me acuerdo. Pues porque, pues, 1420, ay María, ¿qué pasaría en el universo en el mundo en ese tiempo? Y yo, ¿quién sería en ese tiempo? ¿Cierto? Entonces, Saliendo no, de la Edad Media al Iluminismo, ¿cómo se decía? Mm. pues en 1492 se descubrió América, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy posible pues que estaba, pues no sé si Colón pues hablando ahí con la reina Isabel, planeando el viaje. El asunto es que normalmente en los sueños las fechas, sí, podrían estar hablando de fechas, digamos, en que nosotros vivimos, pero normalmente no es el No caso. pasa, no No, pasa. no pasa de esa manera, más bien pasa es en referencias, digamos que de sitios donde vivimos, personas con las que estamos en el sueño, nos pueden dar, digamos que esa relevancia frente a, eso pasó en este tiempo en mí, ¿cierto? Entonces, claro, fíjense que normalmente en los sueños, como les digo, no solamente es símbolos, sino que hay que ir tejiendo y los ambientes, ¿cierto? Entonces, eso es un ambiente, eso era de día o era de noche, ¿cierto? Que eso podría estar hablando, sí, normalmente cuando los sueños son de día, eh, es muy posible que el sueño nos esté hablando de una situación que para nosotros está desde lo consciente, es muy cercana desde lo consciente. Es Mm. decir, como que ese asunto del que te están hablando, que es de día, es muy posible que tenga que ver con un aspecto inconsciente, consciente tuyo, porque en el día supuestamente pues hay más luz, y pues el consciente se caracteriza por ser más luminoso. Cuando, por ejemplo, los sueños son de noche, ¿cierto? O situaciones oscuras, podrían estar hablando de asuntos que tienen que ver más hacia el lado del inconsciente, porque pues nosotros normalmente tenemos menos luz en el mundo inconsciente, lo conocemos menos, casi no vamos a nuestras oscuridades, ¿cierto? Ujú. Entonces podría estar hablando de eso, ¿cierto? Bueno, como les digo, Entonces, adelante, doctor. un cuaderno, perdón, un libro de sueños, digamos que no lo recomendamos porque como la simbología propia de los sueños no es igual para todo el mundo. Ah, es que si usted soñó con una mariposa negra es porque se va a morir alguien en su casa. Eso, así no funciona lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque es mucho más amplio el espectro de lo que se analiza. Entonces sí es importante eh, tener acceso a diccionarios de símbolos como los dos de los que habla Daniel y un acercamiento inicial a la propuesta de Jung es con el libro El hombre y sus símbolos. Este libro se consigue en librerías, no es difícil de conseguir. Los libros grandes, bonitos de él, pues sí son carísimos, pero también hay libro de bolsillo. Yo tengo ese el de bolsillo, letra muy chiquita y uno que ya lo ve también. Pero bueno, es una maravilla acercarse. Richard Wilhelm, así se llama el, el, la persona que lo acompaña a él, pues como en esta historia, ¿cierto? En el Es, prólogo. bueno, pues digamos que estás hablando del prólogo que escribió en el I Ching, o... Ah, en el cine, es en el cine, claro. Sí, es que lo que pasa es que Jun anduvo por muchos lados y recorrió muchos aspectos
que es que Jung fue de lo más pues encantador en el sentido de que Jung tocó muchos ámbitos. Y Jung, adelantado a su tiempo. Jung habló de cosas que nosotros casi ya ni reconocemos, como el zoroastrismo. Se fue, digamos, que muy atrás en el tiempo para entender de dónde venían, digamos, que como las partes más arcaicas de la psique, o sea, desde dónde viene construida la psique y de dónde vienen construidas ciertas imágenes de la psique que nosotros, digamos, que tenemos hasta el día moderno. Entonces, eso ha sido una transformación increíble, es decir, digamos que desde el zoroastrismo, ahí habían hombre divino y mujer divina, y eso empezó a cambiar, y ya hasta que nos pintaron un dios, y que normalmente, pues, el dios es normalmente masculino, entonces uno dice... Y castigador, para acabar de ajustar. En el zoroastrismo era una cosa impresionante. Cuando uno lee un poquito pues de lo que habla Jung sobre esto, el hombre habla de que era una convivencia en que tanto la mujer como el hombre tenían valor, cada uno, y cada uno tenía su sabiduría, y tenía su sabiduría para vivir. Entonces uno dice, ¿de dónde pues como que llegó esto a que ya las mujeres no pueden dar comunión, a que ya nos persignamos es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay noción de mujer? Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la historia? O sea, ¿cuándo fue pues que truncaron esto de esta manera? ¿A qué intereses obedece que la mujer no esté en el asunto religioso? Que no esté Curioso es. que no haya ministerio para las mujeres. Es muy curioso, ¿cierto? Y nosotros pues vivimos en este mundo que este mundo tiene sus locuras, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo es que podemos vivir una relación de hombre y mujer bien? Eso es un problema, porque es que de entrada, si la religión está en esas, y es con lo que nos criaron, y es con lo que nos forjamos, y es con lo que vivimos, y es donde nos inscribimos, y fuera de eso, pues bautizamos a nuestros hijos, los confirmamos, les hacemos, entonces uno valdría la pena decir, hombre, ¿cómo querés vos una vida de pareja muy bien constituida? Sí, con la religión que tenés? Pues eso es una locura, pues eso, por eso es que a veces es tan difícil. Claro, es un ejercicio que hay que ponerle mucha conciencia para que funcione, porque los sistemas de creencias por los que nos hemos regido y que inconscientemente ya tenemos integrados, nos hacen muy difícil el camino. Entonces, bueno, también tiene unas enseñanzas muy bonitas, no estemos diciendo que no, Sí, claro, por supuesto. valores muy bonitos que fueron construidos a partir de las enseñanzas que las hermanitas de la presentación y las hermanitas salesianas me enseñaron, y yo agradezco mucho eso, pero también digo, Dios mío, cuánto dejé yo de crecer por ciertos conceptos que ellas inculcaron, pues también hasta donde tienen conocimiento pueden. Entonces, No, y es que el asunto es que si erradican la mujer del panorama pues religioso, si no hay mujer divina, no hay mujer entonces, sagrada, no hay mujer sagrada, ¿cómo vamos a respetar los seres humanos del planeta? la madre tierra, el ¿Cómo? femenino. Pues es que es muy claro, o sea, por eso es tan claro pues que en este tiempo nos muestra la vida muy claro dónde andamos. Claro, De, Gustavo Marín acabó de subir. Dani, en publicidad engañosa, hablemos de la serpiente. sí, 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 sí. Venga, recojamos pita, como dicen por ahí. Entonces, claro, habíamos quedado en que
¿por qué no hablan? Porque como hoy vamos a hablar pues de la serpiente pues en la religión, entonces claro, habría que hablar un poquito de esto, ¿cierto? Entonces este temita siempre es como un poquito escabroso y a nosotros nos han contado una historia acerca pues de la culebra en el mito del paraíso, ¿cierto? De Adán y Eva, y entonces en el mito de judío cristiano, la culebra es la tentadora, ¿cierto? Es la que, digamos, que le ofrece la manzana A a Eva. Eva. Y entonces, como es la tentación, pues la tentación es lo malvado, ¿cierto? Pero es que es muy charro, porque cuando uno escucha el relato pues del paraíso, yo se los voy a poner de otra manera. Es como si Dios hubiera dicho, vea, tengo que ir a hacer una diligencia y tengo unas galletas guardadas en un armario y la llave está en la mesa, en el nocherito de mi alcoba. No se vayan a comer esas galletas que eso no es para ustedes. En una casa llena de niños con galletas. Pues, entonces uno dice, pues, o sea, si uno le pone, pues, si uno se sale de todo el marco referente religioso y apenas usamos la simple lógica, ¿cierto? Que para muchas cosas deberíamos usar la simple lógica para entender, pues, para usemos nuestra racionalidad claramente para entender dónde andamos metidos, ¿cierto? Eso sería desprovistos pues del marco religioso y que nosotros vamos pues a atentar contra la religión judía cristiana. Ese no es el interés para mí, pues, y se lo juro, no es el interés. Es solamente hagamos el ejercicio racional, lógico. Entonces, con ese ejercicio, ¿cómo quieren pues que Eva pues no coma pues ¿cierto? Y el árbol del fruto pues del árbol del bien y el mal, ¿cierto? Perdón, del conocimiento, ¿cierto? Sí, pues claro. Y mujeres que somos bien curiosas, que nos gusta investigar de todo. De ahí le dejo ese árbol del conocimiento. ¿Usted quiere saber? No puede saber nada, ¿cómo así? Y diga que no, que los prohibidos dicen que es lo mejor. Lo curioso es que porque, pues, o sea, es como, si uno se pone a ver, pues uno lo que entiende es que entonces antes del conocimiento, pues antes de probar de fruto, éramos brutos o éramos completos e ignorantes, como el asunto, ¿cierto? O no necesitamos saber, ¿cierto? Entonces, pues hay otras nociones muy interesantes acerca de cómo se crea el mundo, acerca de los números, desde cómo viene el 0, el 1, el 2 y de ahí en adelante. Y es mucho más interesante esa versión, porque es que la versión pues que nos cuentan en lo judio-cristiano, bueno, todas son cosmologías, son historias, ¿cierto? A mí por eso me gusta más la mitología griega, que es llena pues de, de, de que los dioses son pues con muchos problemas, que tienen ego, tienen todos los problemas del mundo. Porque es que la judio-cristiana es tratando de hacer algo muy bueno, muy perfecto, y eso no encaja para nada, pues, o sea, eso no encaja en ninguna verdad, que uno cuando la empieza pues a esculcar un poquito, eso no tiene pues como nociones muy claras con el mundo que vivimos nosotros. Entonces, Es una presentación idealizada del deber ser de las cosas. Y como aquí sí, no todo es blanco ni todo es negro, se desajusta por algún lado. Uno empieza a leer sí. la Biblia y uno dice, esto no me cuadra, pero esto tampoco me cuadra. Es que hay pasajes como tan locos como que
que tu mano izquierda que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Eso es una división. Entonces, ¿cómo así pues, que lo que habla de nuestra conexión más sublime con lo divino, nos empieza a hablar de que tenemos que generar una división en nosotros? Que mi lado derecho no sepa lo que hace mi izquierdo. Y por supuesto, yo he escuchado a muchas personas que hablan del asunto religioso y me lo explican y me dan toda una explicación. Pero yo les digo que teólogos que hablan de esto, pero yo les digo, vea hombre, es que quítese del marco religioso y póngalo en lo lógico y verá que eso no da. Entonces, ahí es que uno entiende más claramente cómo fue hecho el libro de de lo que hablan de cómo fue escrita la Biblia, ¿cierto? Eso fue un asunto, la Biblia cómo fue escrita, eso fue un asunto del año 300 después de Cristo, que juntaron una cantidad de... ¿Quiénes tienen libros pues para este libro que vamos a hacer? Y yo tengo, yo tengo. Y si cortemos aquí, macheteemos allá, esto no sirve. Escondan eso, bótenlo. Que de eso no podemos hablar porque se nos desconfigura este reino que estamos haciendo. Sí, entonces, claro, entonces cuando hablamos de la serpiente tenemos que tener, pues me parece más adecuado que mirar la serpiente desde el ámbito judeocristiano que nos deja, digamos, que muchos baches, me parece a mí, lo pudiéramos ver desde otros ámbitos bien interesantes como lo muestran, digamos, que los diccionarios de símbolos, porque en los diccionarios de símbolos ya nos hablan de muchas culturas que han hablado de la culebra y nos explican por qué han hablado de la culebra en un sentido, ¿cierto? Entonces, como incluso explican la judeocristiana, ¿cierto? Incluso empiezan a mostrar que se había escrito mucho digamos que de la culebra o de la serpiente, y incluso los judeocristianos. Eso no fue que los... Aleja Machado y dije, escribamos un librito. Y la tiza de Jun dice, y le metemos un articulito. Haga de cuenta. Yo me imagino a todos puritas allá reunidos diciendo, no, eso, que María Magdalena, que Jesús tenía esposa, no. María Magdalena, una princesa, no, que sea prostituta. Para que no digan que Jesús tuvo descendencia. No, es que son unas locuras, pues, que uno dice, pues, y bueno, mejor dicho. El caso es que en muchas otras mitologías han hablado de la culebra, incluso de, por ejemplo, hay en la mitología también griega de cómo hay una culebra que tiene muchas cabezas. Entonces, muy interesante porque es una culebra con cabezas. Entonces eso es bien interesante. Entonces, ¿eso qué podría simbolizar, cierto? O sea, es como una división de una cabeza en varias, pero curiosamente la cabeza no es de serpiente, sino cabezas de ser humano, que estaba asociada, digamos, que a cabezas de mujeres, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Esa era, la tengo por aquí, pero sí, por las 7 cabezas, como la entiende en mito, bueno, hay en varios... Bueno, tranquilo, siga hablando, yo la busco. Sí, bueno, muchas gracias, sí. Entonces es curioso porque habla de esa separación, pero es curioso porque lo habla, digamos que en sentido femenino. Donde la culebra se habla mucho en el sentido femenino. Esto puede hablar de... La hidra. La hidra, exacto. Muchas gracias, doctora.
Y como Y dice Aleja, ¿y cómo se podría ver a Medusa, que es una cabeza con muchas culebras? De hecho, yo como, la puse en la historia, ¿viste? ¿Viste la historia tan linda que... Ay, me he mirado las respuestas. sí, resulta que eso podría estar hablando de una mujer muy dividida, ¿cierto? Frente a su instintualidad, que es la culebra, es una mujer muy dividida. Entonces, eso podría estar hablando de normalmente, es que es muy curioso, porque es que las mujeres las han montado en la moralidad. Eso es lo que me parece el tema más loco de todo, porque es que las mujeres son las que tienen que cargar con este bendito asunto de la moralidad, ¿cierto? Que, que, que los hombres como que no tenemos que lidiar mucho con eso, porque son las mujeres las que deciden, ¿cierto? Entonces, las mujeres son las bandidas, las pecadoras, las que deciden si se da el bien o el mal, ¿cierto? Eso es Claro. un poco loco, ¿cierto? Pero bueno, entiendan que nosotros, muchas de las cosas que han llegado a nosotros hasta este tiempo, han llegado porque nosotros nos hemos pervertido nosotros mismos a través de la historia. O sea, la historia nos ha mostrado una imagen perversa de la mujer. O sea, que la idea de lo natural en la mujer ha sido tan mal contado que nosotros solo tenemos distorsiones de esa energética de la mujer. Y si nosotros queremos, digamos, que llegar a una noción como diferente, nos toca empezar por cómo construir una relación en pareja diferente a todos esos modelos que nos han contado. Y eso tiene su cuento. Entonces, claro, es un asunto de ir. Incluso la relación de nosotras mismas con nosotras mismas. Es que, pregunta, ¿cuántas de ustedes han cogido un espejo y se han mirado por todos lados? Ustedes saben cómo es su vagina, cómo es su clítoris. Ustedes saben cómo sienten, qué es lo que les gusta. O sea, nos hemos alejado tanto de nuestra propia imagen y de nuestra propia relación con nosotras mismas y de nuestro amor propio, incluso nuestro amor propio con nuestro físico, que por moralidad no nos hemos permitido experimentarnos a nosotras mismas. Y le dejamos todo, como todo nuestro disfrute a lo que haga nosotros. Eso habla bien de nuestra relación con nosotras mismas y de cómo nos conocemos, cómo nos reconocemos como femeninos. En lo físico, estoy hablando solo de lo físico, imagínense en lo otro, en lo espiritual. Pues, de hecho, en estos días, en el grupo de sueños, contaba una persona, contaba un sueño y contaba cómo le fue, pues porque ella proviene de un país pues muy machista. Bueno, pues casi todos los países son machistas, ¿cierto? Pero hay países mucho más machistas, ¿cierto? Entonces contaba que era muy curioso porque ella para poder, digamos que desligarse de una relación de pareja que no era nada agradable, lo más difícil fue eh, vérselas con las amigas y familiares mujeres, que eso era muy loco, No porque entendí, uno dice, no entendí. es decir, que las mismas familiares mujeres estaban en contra de ella porque estaba tomando una decisión de separarse de un matrimonio que no era nada conveniente, ni nada rico, ni nada delicioso a las alturas donde estaba yendo, ¿cierto? Que inicialmente fuera una manera, era una cosa, pero ya había pasado una trayectoria en que no daba para sostener esa relación. Y lo más curioso es que las que más la criticaban eran las mismas familiares mujeres, Mm, que cómo te has vuelto, que entonces ya lo que eres es que eres una mala mujer,
que te estás volviendo una mujer de la calle, o sea, toda una cantidad de preceptos que ella decía, pero si son mis familiares, deberían pues estarme apoyando. claro. Y para nada pues se daba como ese caso, ¿cierto? Entonces, es muy curioso, sí. Entonces, claro, frente a todo lo que nos han dicho frente al asunto de la mujer, ha sido un poco difícil, creo yo, para la mujer, digamos que vivir su propia vida, digamos que más suelta. Parece que ha sido bastante difícil, ¿cierto? Entonces, como nos lo han vendido, creo yo que ha cambiado. Pues este es el tiempo donde creo que nosotros vamos a ir transformando eso, ¿cierto? Yo creo que este es el tiempo en que las mujeres nos van a ir enseñando otras cosas. Miren la manifestación de esta que hubo en Chile. ¿Se acuerdan de esta manifestación que hubo hace poco? Que uno dice, eso fue el 19 de octubre del año pasado, que las manifestaciones pues, convocadas por los hombres, eso era piedra, fuego, desorden, eso era qué cosa tan loca. Y las manifestaciones organizadas por la mujer, Con un, música, con cantos, claro, es otra cosa muy distinta. un performance organizada con movimientos, con una letra muy fuerte y con una letra pues que mueve, ¿cierto? Y lo más curioso, eso empieza en Chile y eso se replicó en muchas partes del mundo, ¿cierto? Eso lo empezaron a hacer, digamos, Lo que pasa es que eso empezó en Medio Oriente y se retomó en Chile, claro, se retomó así. en Chile. No, eso ya lleva tiempo. Lo que Ah, ya, pasa es que por el momento crítico que está viviendo América, pues las mujeres, pues explica cuánto movimiento hubo en Chile el año pasado, en el sur. Y de claro. hecho la energía está cambiando y está cambiando desde el sur. Eh, el campo electromagnético de la Tierra tiene un achatamiento y tuvo unos vacíos el año pasado y este año, y el achatamiento viene del sur. O sea, hay un cambio energético que está ocurriendo y eso también se manifiesta en lo que está pasando con la humanidad desde el lado femenino. Wow, increíble. Mm, sí, eso es impresionante. Sí, sí había oído yo acerca de unos cambios magnéticos que están habiendo creo, desde el año pasado, creo que fue, y parece ser que se están viendo ahorita en Argentina, se están viendo como más pronunciados en Argentina. Y bueno, Eh, vamos a ver qué pasa. Estuvo el sol sin explosiones, sin llamaradas solares, totalmente planito. Y el campo electromagnético de la Tierra con un vacío en un punto, en la zona sur. Y en este momento ahí es un achatamiento, eso es una cosa loca. Ahí vamos Es, es, viendo qué va pasando. es Y eso que extraño, no, yo no he empezado a hablar en este canal de las teorías de la conspiración, ¿cierto? Que estudio mucho sobre este tema. Dejémoslo para otro tiempo. Por bueno, aquí dice Aleja Machado, han abordado la serpiente desde lo femenino. ¿Cómo se podría leer este símbolo en el masculino? Aleja, sí, gracias. interesante, muchas gracias, sí, muchas gracias por tocar el aspecto, sí. De hecho, incluso, mira que es el mago el que tiene, digamos, que la La serpiente, culebra, pues, como como un cinturón, ¿cierto? pues vamos a mostrar. Sí, ahí está, digamos que el Uroboros, que llaman, ¿cierto? Entonces, cuando lo estamos mostrando ahí, eh, cuando lo han, digamos que mostrado desde lo masculino, me ha parecido muy, muy interesante porque igual lo han mostrado tal cual como una deidad, ¿cierto? Tanto femenina como masculina. La han mostrado, digamos que en, en,
asociado pues como a la serpiente. Es muy curioso porque el principio digamos que del universo, uno dice, bueno, el principio del universo es femenino o es masculino. Si es expansión, uno diría es masculino, ¿cierto? Porque el yang necesita salir, ¿cierto? Pero lo primero fue una completa comprensión, porque tenía que estar comprimido para poder luego expandirse. Claro, claro, y supuestamente pues lo que se ve actualmente en el universo es que el universo se está expandiendo, o sea, no hay movimientos que estén viendo de que las galaxias se estén acercando, no, cada vez se están yendo. De hecho, acaban de decir la NASA que Andrómeda, que es nuestra galaxia hermana o gemela de la Vía Láctea, ya se están tocando. Sí, wow, Mario, bueno, no tenía idea de eso. El asunto es que claro, cuando nosotros empezamos a ver desde lo masculino la serpiente, podría estar hablando están hablando en lo que yo he leído, es que hablan de como un principio, digamos que de búsqueda, de expansión, digamos que de abrir caminos, ¿cómo más lo he escuchado yo? Como es un principio activo. Normalmente la culebra es un principio activo, ¿cierto? Y entonces, desde ahí es que he escuchado. Lo que pasa es que he visto más mitos desde lo femenino, ¿cierto? Desde lo masculino casi no he visto, salvo pues digamos que, por ejemplo, en lo judio-cristiano también hablan, por ejemplo, de Escolapio, ¿cierto? Con el asunto de la varita que podía curar, digamos Que que... incluso inicialmente lo que podía era resucitar muertos. Y que Hades se enojó, le dijo a Zeus, vea, yo ya no tengo trabajo por culpa de ese hijo suyo. Entonces ya solamente quedó en que ayudaba a curar. Sí, la otra es cuando, por ejemplo, Moisés, ¿no? Moisés, digamos que cuando aparece en la zarza ardiente, se le manifiesta el Dios en una vara que se convierte en una culebra y que frente al faraón le dice que vaya, que con toda confianza, que el faraón va a ver la manifestación de él y hace exactamente el asunto, ¿cierto? Entonces ya es un hombre esgrimiendo ese asunto de la culebra como que tiene un poder asociado, ¿cierto? Desde la divinidad en él. Como te digo, más he visto mitos en relación a lo femenino que a lo masculino, porque normalmente, digamos que el caminar de las mujeres es sensual, igual que el caminar, digamos que bueno, el movimiento de las culebras, ¿cierto? Que pues aquí vulgarmente le dicen a las mujeres que tiene una culebra por el movimiento pues al andar, ¿cierto? Eso normalmente es le dicen que una mujer tiene muy buena culebra en ese sentido, por la sinuosidad que expresa pues al caminar, ¿cierto? Aleja Machado dice, la serpiente como principio activo y receptivo dependerá del contexto del sueño y si muestra, habla de uno o de otro. Pues mira, yo lo que he visto normalmente en los sueños, casi siempre he visto que la serpiente tiene que ver con principios femeninos. O sea, hasta el momento he visto eso. Bueno, podría estar hablando también, por ejemplo, de la sexualidad de un hombre. Es probable que podría estar hablando hasta donde yo voy. No he visto eso, ¿cierto? Sin embargo, sí he visto que, por ejemplo, un amigo que tenía culebras, que eso me parecía,
que pues, y tenía culebra, digamos que de sardino, o sea, tuvo culebras en la casa como mascota. Y yo decía, no. Entonces, Mi eh, primer noviecito tenía tenía una culebra, sí, wow, increíble que, bueno, entonces, estudiaba veterinario, entonces sí. bueno, este amigo mío no ha sido pues veterinario, psicólogo, y ha sido muy curioso, porque cuando me ha contado la historia de él, bueno, pues se le han aparecido varias culebras en la vida de él, ¿cierto? Varias mujeres, y ha sido, pues que uno diría, no, pues usted ya tiene entrenamiento pues en el asunto, pero bueno, igual, uno con las mujeres, en la relación de pareja, pues pasa de todo, pues, ¿cierto? Entonces, eh, pero yo curiosamente no me han llegado hombres con sueños Con que sueños hablen, de culebras. no me ha Zuli, llegado Zuli, hasta este momento, ¿cierto? Hasta este momento. Ah, pues de pronto ya frente a, digamos que a esta comunicación que tenemos, de pronto, a este envío que tenemos, de pronto va a llegar el primero, ¿cierto? nada raro. Zuli dice, hola Zuli, ¿cómo está? La serpiente puede referirse a la danza de la vida. A la creación, correcto, sí, eso es como estábamos diciendo ahorita, eso podía hablar sí, de eso que están mencionando, a la danza, pues, que es como creativa, ¿cierto? Entonces es bien interesante eso. Sin embargo, Edgar, sin dale, embargo, dale. Edgar de la Tiza de Jung dice, Salva, lee sobre el mito de Pelasgo de la creación. Es muy curioso porque quien crea el mundo es una mujer y la acompaña una serpiente. Qué belleza, qué bonito. Hermoso. Qué bonito, interesante eso. Sí, correcto, sí. Es que Eh, hay mucho por leer, Dani. Es que entre ¿no? más se estudia uno, se da cuenta de todo lo que no sabe. No, y sobre todo que cuando uno, digamos que pues trabaja con los símbolos de los sueños, muchas veces yo he quedado, pues uno le hace interpretación a unos sueños, pero muchas veces yo me quedo como, aquí me faltó, ¿cierto? Porque uno cuando hace una interpretación y digamos que el que le da el aval de que sí fue más o menos por ahí la cosa, normalmente es el paciente, ¿cierto? Porque el paciente es el que va dando la medida de, si esto me encaja, esto lo siento como claro en mí, ¿cierto? O esto sí me está Eh, hablando de esta situación. hay un hombre que cada que pienso en las serpientes. Está hablando de Indiana Jones. ¿Te acuerdas que el que la fobia más grande que este hombre tiene son las serpientes y preciso siempre cae en pozos llenos de serpientes? Y ¿No? pues, La, hablará de la, un miedo a la instintualidad femenina, ¿o qué? Claro, pues en uno de los viajes que yo les dije que a algunos amigos hacemos unos viajecitos, pues por ahí por el mundo inconsciente, se me apareció una culebra de frente y eso fue para mí, mejor dicho, yo sentí el poder de esa culebra al frente mío y sacaba la lengua, y sacó la lengua y mejor dicho, me la puso por aquí. Yo decía, donde esa culebra yo me mueva, me traga de un huascazo. Entonces yo dije, wow, pero fue encantador esa imagen porque yo lo que sentí es que en esa culebra había un poder infinito, inmenso. Y es lo que han relatado digamos que en muchos mitos relatan acerca de que la serpiente tiene un gran poder y tiene un poder de magnetismo. De hecho, a veces ese es un poder que tienen las culebras frente a los animales que van a cazar.
que con sus ojos los cautivan y como que quedan cautivados y atrapados en los ojos y ahí es que mandan el mordisco. Entonces, no hay que desestimar, pues, digamos que el poder de la culebra, pues, y el poder de la culebra representado también una mujer, ¿cierto? que también tiene su poder para magnetizarlo a uno, eso, pues, eso pasa, ¿cierto? O sea, nosotros los hombres nos encantamos con las miradas de las mujeres, ¿cierto? Oíste, Dani, yo te voy a hacer una pregunta. Em, el miembro masculino, no sé, pues se equipara pues como a una culebrita. Que estar Aleja Machado muerta de la risa, ¿cierto, Alejita? Claro, claro, pues, y de hecho, pues, también tiene su poder, su encanto, y Uy, algunas uy, uy, mujeres son muy encantadas con el asunto del pene, ¿cierto? O sea, Freud habla mucho de eso, de que algunas mujeres, pues, tienen envidia. es lo que llaman envidia del pene, pero bueno, con los años yo creo que las mujeres ya, bueno, no es tanta la envidia, sino que lo aprenden un poquito a apreciar mejor. Y entonces no es un asunto de envidia, sino un asunto pues de integración, ¿cierto? Sí, sí, claro, el pene tiene eso, ¿cierto? Digo, tiene una cabecita, tiene un cuerpo, se hiergue, ¿cierto? Y tiene un solo ojo, ¿cierto? No tiene dos ojitos, tiene un solo ojo. Bueno, Bueno, a no mí todos aparecieron sueños, no aparecieron sueños. me parecieron sueños hoy. Nos quedan 2 minutos o 3 minutos. Entonces, conclusiones, Dani, porque yo creo que para la próxima vamos con otro símbolo. Sí, yo quiero hablar en la próxima sobre el árbol. Quiero hablar sobre el árbol, que me parece a mí que es interesante porque Me en contaron un sueño recurrente con un árbol. Te digo que fascinante, bellísimo. Quisiera, ojalá mi amiga que me contó ese sueño eh, se diera, ella es muy tímida, que ojalá nos contara ese sueño porque es de una simbología increíble, impresionante. Ojalá, qué ella estaba bonito. por ahí. Sí, Ojalá. muy rico, sí. Creo que y quiero traer incluso unas imágenes. La próxima me voy a atrever para traer unas imágenes que me parecen muy bonitas del árbol, que me parecen muy hermosas que he visto. Y bueno, por ejemplo, en películas, pues que es otra parte, pues que a mí me encanta hablar, ¿cierto? Entonces, Claro. para la próxima, el lunes empezamos a hablar del árbol, a ver cuánto tiempo nos quedamos en el árbol. Yo voy a poner en la ICAR simbología del árbol, primera parte, porque ya sé que el árbol nos va a llevar varias cosas, porque incluso el árbol habla de la genealogía, de lo que nosotros traemos de familia. Entonces, importante que lo veamos porque en los sueños, soñar con árboles habla de muchísimas cosas, muy importantes para la individuación. Excelente, doctora. Entonces, Dios mediante, nos vemos el lunes con el tema del árbol. Perfecto. Mañana en esta casa vamos a estar de celebración de cumpleaños. Entonces, bueno, ahí para que les envíe mañana comeré torta. Qué A bueno, celebrarle el qué cumpleaños bueno. a Ay, excelente. Bueno, mejor dicho, tomen foticos y comparten al menos. Ricardo. Todo por el WhatsApp. Amigos, Excelente. muchísimas gracias por su compañía y están activos. Preguntas que tengan con todo el gusto. Estamos próximos a abrir nuevo grupo de sueños, entonces les vamos a estar contando y también grupo de estudios sobre sueños para hablar más desde la teoría, para que aprendamos, pues, o quienes son terapeutas o quienes quieren tener más, desarrollar más expertise en el tema de analizar sueños, van a ser bienvenidos en este grupo. Hasta luego, Daniel, muchísimas gracias. Hasta luego, doctora. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias, chao.